Bueno, empezamos y mientras la gente se vaya conectando, pues que vaya ya. Han pasado los 5 minutos de rigor y bueno, pues hoy lo que queremos presentar dentro de lo que es las actividades que hacemos en el coworking digital de la Cámara de Comercio de Almería, una jornada que la vamos a dedicar a hablar de lo que es Internet de las Cosas o como comúnmente se llama IoT. Y la vamos a enfocar desde dos aspectos importantes. Una es desde el aspecto de lo que son los conceptos tecnológicos, pero sobre todo de la importancia y de la tendencia alcista a utilizar este tipo de tecnologías para los negocios. No solamente para los negocios actuales, que ahora iremos viéndolo, sino también para los negocios futuros. Creemos que es una de las grandes oportunidades. Y eso es un poco lo que vamos a decir en esta jornada. Posiblemente en otros momentos hagamos otras jornadas donde bajemos a más detalle de qué soluciones pueden existir y qué tipo de soluciones ya en detalle para ciertos sectores o ciertas actividades o ciertos negocios, ¿no? Pero hoy vamos a intentar dar una visión mucho más general. Vamos a intentar hablar algo de la tecnología, para que la gente sepa un poco lo que es la tecnología. Vamos a intentar también dar aspectos de oportunidades o de previsiones de lo que va a ocurrir o está ocurriendo ya. Cuando decimos va a ocurrir, hay cosas que pensamos que van a ocurrir en próximos años cuando ya están ocurriendo actualmente, ¿no? Y también, pues, vamos a hablar de cómo afecta particularmente al sector agro, al sector de la provincia de Almería, el tema de Internet de las Cosas, ¿no? O de IoT. Entonces, como decía, principalmente estos son prácticamente pues, los apartados o cómo hemos dividido esto, que os lo he aclarado hace un momento, ¿no? ¿Con esto qué pretendemos? Pretendemos al que se conecta tener primero una visión, ¿no? De lo que son las tecnologías IoT, sobre todo una visión con una idea muy clara de lo que está viniendo y lo que va a venir más, ¿no? Y después para que cada uno reflexione en qué aspectos de sus negocios puede influir. Aquí lo que vamos a hablar un poco del aspecto sobre la aplicabilidad al sector hortícola de Almería, pero basado un poco en lo que hablemos, cada uno podía hacer también una pequeña reflexión, ¿no? Contaros que IoT no es una cosa que nació ayer, o que nació hace unos días. Internet de las Cosas es un concepto que viene de antes se llamaba M2M o Machine to Machine, como habitualmente se llamaba hará más de una década, es decir, la idea de conectar equipos o conectar aparatos para mandarse información, pues ahora conforme se ha ido desarrollando pues Internet y como iban apareciendo cada vez más dispositivos, más equipos que pueden o que tienen características para poder conectarse a través de redes. Puede ser la red móvil, puede ser una red inalámbrica, y hay diferentes tipos de conexiones. Pero lo importante es que cualquier dispositivo que con la idea de poder conectarse, pues eso es lo que hemos llamado, como hay tantos y va a haber tantos, hemos querido llamarle Internet, por eso se le llamó Internet de las cosas, de cosas cualquier thing, Internet of Things, como dicen. Que os decía que esto no viene de hoy, es decir, que hoy no ha salido este concepto de Internet de las cosas, sino que ya se viene trabajando durante un tiempo y así lo recoge muchos de los programas de Horizonte 2020 que acabó, aunque acabó en el año 2020, todavía hay programas que están terminando a lo largo del año pasado y de este año, pues ya en aquellos presupuestos del Horizonte 2020 ya se definieron una serie de objetivos, de programas, de presupuestos para
dar entrada a todo lo que podía ser este tipo de tecnologías y su aplicabilidad a los negocios, ¿no? Por lo tanto, para nosotros, IoT es una clara apuesta de oportunidades, y para las empresas que trabajan en el sector TIC, creemos que es una apuesta también para que validen parte de su línea de actividad por si pueden incorporar este tipo de tecnologías, ¿no? Está claro que si entráramos en el sector hortícola, que vamos a entrar más tarde, veremos que esta tecnología va a afectar o va a tener un impacto notable en el sector. Bueno, ya lo está teniendo, que va a ayudar a tener mejor conocimiento de lo que se hace, de lo que se obtiene, y mejor conocimiento trasladado al cliente también, y que va a aumentar mayormente la competitividad de nuestras empresas. Las tecnologías siempre hacen eso. Es verdad que a veces se consideran inversiones, otras veces se consideran gastos, pero las tecnologías al final posicionan. Y más en este mundo que tratamos de que sea digital, ¿no? De que vayamos a implantar la digitalización en las empresas, en la sociedad, cada vez pues va mucho más rápido. A ver, ¿dónde está? Deciros que, bueno, dentro de Internet de las Cosas es una realidad que venimos viendo, sobre todo los que conocemos un poco cómo se va moviendo este tipo de tecnologías. Hace unos años, pues la cantidad de dispositivos que se conectaban, pues eran las que eran. De momento que aparecieron y que democratizaron un poco lo que es el uso de las tecnologías, se ha visto que cada vez existen muchos más dispositivos o más equipos o dispositivos que podemos llevar nosotros, que pueden llevar empresas, que al final lo que hacen es conectar y generar a través de esa conexión, pues enviar información. ¿A dónde? Pues a un centro o a otro equipo o a una persona. Es decir, la variedad de dónde se conecta este tipo de dispositivos es inmensa. Bueno, ya lo veremos, porque deciros que una farola hoy en día con un pequeño dispositivo es capaz de transmitir la información de lo que está apareciendo hoy, y hasta puede recibir órdenes pues, para activar o desactivar la luz, o pues, abrirla en función de ciertos sensores que pueda haber, pues, de luminosidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo este tipo de cosas, como digo yo, las farolas, estos son dispositivos que están por ahí, que a través de redes de comunicación, como puede ser la red móvil, se conectan a otros centros, a otras máquinas, pues para mandar información. Entonces, el revulsivo, ¿por qué está apareciendo esto? Primero, porque las tecnologías están cada vez más baratas. Es verdad que vivimos un momento con el COVID y ahora con el tema de la guerra, donde hay una paralización de la industria de los microchips. Esto está repercutiendo en esto y en otras cosas más, ¿no? Pero bueno, creemos que será transitoria y que después pues seguirá aumentando. La realidad es que con el abaratamiento de las tecnologías, con la penetración de Internet y con una innovación constante, están apareciendo nuevas oportunidades. Algunas oportunidades son muy abiertas, no solamente a unos sectores, sino a muchos, lo cual nos hace que para sectores que son líderes, como el caso de la agricultura en Almería, oye, si somos capaces de mantener también este liderazgo en utilizar este tipo de tecnologías para favorecer parte de las actividades de nuestro negocio, pues perfecto, porque eso nos posiciona y nos ayuda a ser más competitivos. Os decía, la democratización de las tecnologías permite un acercamiento y unos cambios sociales y culturales que modifican los gustos de los consumidores y la sociedad. Esto no hace falta que lo diga, esto es una realidad que todos conocemos y que para la empresa y para los sectores productivos pues no son ajenos, es decir, a los cambios que ha vivido o que está viviendo no solamente los cambios sociales, culturales, sino también los cambios empresariales. Es decir, la empresa y los sectores productivos no son ajenos a esto, cada vez conocen más estas realidades y cada vez la están integrando dentro de sus propias organizaciones. Por eso decimos que hoy hay una presencia, o se presenta con estas tecnologías en el mundo empresarial, una tendencia alcista
desde que el móvil, internet, los servicios cloud, las redes de comunicaciones con tarifas planas, las redes de telecomunicación futura o que ya está presente del 5G, el desarrollo de soluciones de pago por uso, sumaduras, todo esto hace que esta tendencia, que es continuada y que es alcista, pues que una y que avance estas tecnologías, estos avances tecnológicos que ayuden a los negocios también a crecer en la misma línea. Como aparece ahí, os decía que antes llamábamos a lo que se llama ahora Internet de las Cosas, machine to machine. Era una línea que antes conectaban, había algunas aplicaciones, no sé si os acordáis de que había, pues, por ejemplo, equipos de Wendy que normalmente enviaban o notificaban a su central información pues cuando faltaba algún producto dentro de la máquina o cuando había alguna avería. Bueno, entonces también se conectaban remotamente a través de a través de la red de comunicación. En algunos casos utilizaban pues lo que hubiera, si había modem con cable, pues a través del modem de cable, o a través de la ADSL, o a través de una red inalámbrica que podía conectarse con los dispositivos de salida, ¿no? La realidad es que esto está aumentando, se espera, y estas son previsiones que se suponen que van a ser muy realistas, ¿no? Visto lo que ha ocurrido en los años precedentes, ¿no? Se espera que para el año 2025, es decir, dentro prácticamente de 3 años y medio, ¿no? 3 años y algo, habrá más de 41,600 millones de dispositivos conectados. Esto no lo digo yo, lo dicen estos señores, la Worldwide Global Data Sphere and IoT Devices, ¿no? No lo digo yo, se supone que han hecho unas previsiones, ahora hay bastantes millones menos, pero hay ya millones de dispositivos, pero la tendencia, como os decía, cada vez más alcista, cada vez habrá más, cada vez estos dispositivos, no digo que sean mejores, sino son más eficientes, están mejor conectados, se pueden controlar remotamente y monitorizar, cosa importante que antes no ocurría o que teníamos más dificultades para supervisarlos. ¿Esto qué está haciendo? Pues primero, que la industria, que el mercado tecnológico incremente su negocio. Algunos lo están haciendo en más de 2 dígitos, ¿no? Que aparezcan también empresas, sean startups o spin-off de universidades o de centros de investigación que son cualificadas y además que están muy vectorizadas, como un poco aquí, hacia sectores productivos utilizando estas tecnologías. Es una realidad y después, si hay tiempo, pues lo hablaremos dentro de la parte de agricultura. Al ser la tecnología barata y económica, pues se supone que cuando es así y además abundante, la penetración es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil, no solamente en la empresa, sino también en las administraciones públicas y en los ciudadanos. Cuando he dicho esto de las farolas, es un ejemplo, pero dentro del concepto de Smart Cities, que ahora hablaremos un poco después, como una oportunidad también dentro de este sector, lo que es en los dispositivos o lo que es el concepto de IoT es fundamental. Es decir, el que dentro de la ciudad podamos conocer los miles o los cientos de dispositivos que se puedan poner para controlar diferentes cosas, desde aparatos o desde condiciones puramente de tráfico, en este caso, como he dicho, de luminosidad, pero también de jardinería, hasta controlar pues, o informar a los usuarios, a los ciudadanos, a través de equipos que pueden estar desplazados dentro de la ciudad, pues enviando notificaciones a los móviles de los ciudadanos cuando pasan por allí. Bueno, pues todos estos dispositivos están aquí, entonces por eso os digo que creemos, y bueno, está ocurriendo ya, que están apareciendo cada vez más empresas para este tipo. Que si aparecen empresas porque hay oportunidades de negocio. Es decir, que al final esto es un ciclo como una pescadilla. Si hay oportunidades de negocio, aparecerán empresas. Lógicamente, empresas cada vez más tecnológicas. Yo he puesto aquí un ejemplo de cómo este uso de las tecnologías y los avances, donde yo creo que van a actuar. Pues van a actuar en temas de economía colaborativa, en temas relacionados con todo esto, de drones, blockchain,
de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. También digo que Internet of Things o IoT es una tecnología abierta para que todo el mundo la conozca, no para que la conozcamos unos cuantos. Es decir, las ideas están abiertas y hoy en día existe cada vez menos barreras para emprender. Quiere decir que el que conozca las tecnologías y sepa aplicarlas a un negocio que sea factible, pues puede tener una oportunidad de posicionarse. Con lo cual, por eso digo que las ideas están abiertas. Creemos, y así está ocurriendo ahora, que están apareciendo cada día muchas más empresas. Siempre pasa eso. Las tecnologías abren oportunidades de negocio, pero también abren oportunidades de negocio, de empleo y de empresas, ¿no? La tendencia y la situación, como pongo aquí, bajo esta tendencia y situación es primordial que todos analicemos, sobre todo cosas muy relacionadas con algunos sectores, cuál va a ser el impacto, ¿no? El impacto de estas tecnologías, que por supuesto vienen a quedarse y que van a hacer huella, ¿no? Es decir, cómo podemos sacarle fruto. Cómo podemos aprovechar también sus singularidades, ¿no? Para potenciar negocios y sectores tradicionales, lo vais a ver en el sector agro. Es decir, cómo a lo mejor con este tipo de tecnología somos capaces de obtener información de la huella hídrica o de la huella de carbono o de cualquier tipo de información que sea precisa y que podamos trasladarla al mercado, o darla a conocer, o darla a conocer a las empresas, ¿no? Sino a los clientes. Creo que aprovechar las singularidades para potenciar el negocio es fundamental. Y por supuesto, como pongo ahí, hay que ver las ventajas y los beneficios que aportan estas nuevas oportunidades. Es decir, creo que existe una necesidad real de analizar esto. Si aceptamos que esto es así, que estos retos y desafíos van a existir, es fundamental que definamos, en base a esto, pues estrategias sectoriales y en algunos casos individuales. ¿Por qué digo estrategias sectoriales? Porque en algunos casos debe ser en los sectores o debe ser dentro de los sectores organizaciones o agentes que ayuden, porque hay sectores donde están muy atomizados, entonces decirle a las empresas que adopten tecnología va a ser muy complicado, ya lo es ahora, cuando hablamos de digitalización. Entonces, para incorporar esto, o son empresas grandes, o somos capaces de que el sector, es decir, que dentro del sector, asociaciones, puedan llevar y dar a conocer todas estas oportunidades de forma individual, ¿no? Por lo tanto, creo que debe haber estrategias sectoriales y algunas también individuales, porque en algunos sectores hay que particularizar, ¿no? De hecho, cuando comentaba que en el Horizonte 2020 ya se planteaba esto, ya en algunas relaciones planteadas había políticas que definían tanto a nivel regional, nacional, europea, en qué marco debería favorecer la aceptación de estas tecnologías, la dinamización de los propios sectores productivos. Es decir, ya había propuestas con presupuestos, decía, oye, nos interesa si IoT lo aplicamos a este tipo de sector, pues aquí podemos tener un avance significativo. Vamos a invertir, vamos a poner dinero para que se puedan desarrollar este tipo, se pueda ver cómo la tecnología se aplica bien al sector y se puede utilizar, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que yo quería contar antes de pasar a lo que es los aspectos. Es decir, creo que IoT, tal como está, ha crecido en los últimos años y lo digo también en un marco que ha dicho hace unos días el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete. José María Álvarez Payete, en una reunión hace poco en Davos, en el Foro Económico, hablaba un poco de cómo el sector de las telecomunicaciones tiene que apostar por lo verde. Y por lo verde significa pues, gastar menos energía, generar menos CO2 y dar mejor servicio, ¿no? Y entonces hablaba en particular del desarrollo de la tecnología y decía que en los últimos 2 años se ha avanzado tanto como en los 6 o 7 o 8 años anteriores. ¿Qué quiere decir? Estamos viviendo procesos muy rápidos en el mundo, procesos donde, habilitados por supuesto por la tecnología, donde a veces se mueve tan rápido que es que no nos damos ni cuenta. Y hay ejemplos claros
Yo hoy estamos contando IoT, que para nosotros, los que venimos de la tecnología, es un concepto que conocíamos hace 10, 15 años, o inclusive un poco más. A lo mejor, como decía antes, con Machine to Machine, ¿no? Más que con IoT. Pero sabíamos que esto existía y que iba a existir conforme se desarrollara la tecnología y fuera más barata, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Pero también es realidad que hoy en día, sea por la pandemia, sea por la guerra, sea por la crisis energética que tenemos, sea por lo que sea, estamos creciendo y adoptando tecnologías de forma rapidísima. En la pandemia, pues gente, pequeñitas empresas que desconocían el mundo de Internet han estado utilizando el WhatsApp pues, para hacer ventas y para que los clientes se conectaran a través de los WhatsApp para hacerle las compras, fíjate tú, una cosa tan sencilla, ¿no? Pues también se ha utilizado. Que no le llamamos el e-commerce dentro de lo que los conceptos que habitualmente conocemos e-commerce, no, pero bueno, pero han empezado a utilizar esta línea o este canal, como es el WhatsApp, es decir, la tecnología móvil, pues para estar localizado y para que cualquier cliente pueda solicitar en cualquier momento algo o demandar algo y que esa empresa, a ese cliente, lo pueda servir en el momento que lo ve preciso. Bueno, pues esto, el mismo teletrabajo. El teletrabajo yo recuerdo en el año 90 y tanto ya se hablaba del teletrabajo. Es decir, cuando se empezaba el ADSL, se hablaba del teletrabajo, de que se podía teletrabajar, pero no se implantó. Se ha tenido que llegar la pandemia para empezar a implantarlo y está para quedarse. Ya sabéis que hay mucha iniciativa, no solamente empresariales, sino también de la administración, para que muchos empleados puedan trabajar un día o dos de la semana teletrabajando, es decir, puedan teletrabajar. Con lo cual, la tecnología del el teletrabajo en sí ha hecho evolucionar, no que evolucionara, la tecnología estaba ahí, ha hecho que usemos más la tecnología. Pero, ¿qué ha hecho la empresa? Analizar que este medio de teletrabajo, oye, que puede no solamente favorecer al empleado, también favorece a la empresa, porque si no favoreciera a la empresa, pues no se implantaría la empresa, como es lógico. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quería contar. Y ya digo, y el presidente de Telefónica decía eso, que se ha avanzado mucho más en estos 2 últimos años que prácticamente en los últimos 6 o 7, ¿no? Y que bueno, y que ahora estamos en un proceso también de evolución y de avanzar. Eh, los temas de sostenibilidad, los temas de ir hacia lo verde, es decir, cuando aumentamos o, por ejemplo, decimos que montamos tecnología fotovoltaica para generar energía, no solamente lo decimos que es para generar energía y nos cueste menos, porque mientras haya sol, si es fotovoltaica, pues podemos utilizar la energía que se ha generado, sino también para generar menos CO2, con lo cual estamos apoyando también, evolucionando la tecnología y utilizándola también hacia lo verde, ¿no? Bueno, pues es un poco el panorama o la reflexión que yo quería hacer antes de que avancemos más, de que nos dé Cristóbal Onillo, que va a participar conmigo como ponente. Bueno, para los que no sabéis, yo soy Víctor Cruz, para los que no, porque tampoco lo he dicho antes, y él va a contar información algo más tecnológica de lo que es IoT, qué elementos, cómo se compone, y yo cuando termine él, pues ya nos meteremos más en qué negocio entendemos que estas tecnologías van a afectar y particularmente en algunos ejemplos del sector agro, que yo creo que es importante. Así que te dejo, Cristóbal, para que tú continúes las siguientes. Buenas tardes, muchas gracias, Víctor. Si puedes poner lo que es el diagrama, porque me voy a basar en ese que va a ser la pieza central de mi exposición. Mi intención es explicaros todos los conceptos de una arquitectura típica de un sistema IoT. Este es un ejemplo, pero bueno, que haciendo algunos cambios, la mayoría de elementos los podríais identificar en el mismo. Aquí, como veis, tenemos a la izquierda lo que sería un data logger, que es un sistema que es el que va a tomar tienen dos funciones: controlar por un lado, tomar medidas de una serie de sensores, y por otro lado también puede interactuar con unos actuadores remotos. Es decir, en un caso sería una toma de medidas con la intención de mandarlo al sistema,
En el otro es responder a acciones remotas solicitadas por la plataforma. Habitualmente, luego entraré en detalle en cada uno de los elementos, pero ahora quiero hacer un recorrido. Digamos, el data logger es el sistema que va a interactuar electrónicamente con esos sensores o dispositivos, y las medidas las va a transmitir normalmente vía radio, aunque hay otras tecnologías que comentaremos, a través en el corto alcance, digamos, a una pasarela de comunicaciones que a su vez es la que nos conecta a la red pública, al mundo Internet, para que lleguen esos datos hasta nuestra plataforma. Lo que aparece a la derecha, donde vemos, bueno, simplemente un mecanismo de seguridad con un firewall y demás, tenemos un elemento habitual, que es el broker de comunicaciones, que es el que se encarga, entre otras cosas, de recibir esos mensajes, hacer algún tipo de tratamiento, filtrado y demás, y almacenarlo en unos sistemas, pongo una base de datos en medidas porque normalmente son sistemas especiales para el almacenamiento de grandes volúmenes de datos, sobre todo de datos temporales. Hasta ahí habría llegado el camino de una medida tomada por un sensor, desde un data logger remoto, a nuestro sistema. Ahí estaremos hablando de una medida con una marca de tiempo, en un instante determinado. Un valor numérico, habitualmente numérico, con una unidad de medida asociada. Digamos, puede ser una temperatura, puede ser una conductividad eléctrica, etc. Adicionalmente, para que, digamos, esta sea la parte técnica de los datos brutos que estamos sensorizando, y normalmente las aplicaciones pues tienen otros cometidos. Aquí estamos dibujando a la derecha una base de datos de aplicación y ahí pongo SQL, se está hablando de una base de datos habitualmente relacional, donde se implementa pues, la aplicación con el objetivo que sea. Pues una aplicación de control de unos sensores para una finca hortofrutícolas, por ejemplo, y ahí en ese concepto de aplicación puede aparecer conceptos como finca, agricultor, cultivo y otras entidades lógicas en ese contexto. Esta aplicación tiene de cara al usuario, pues normalmente se hace desde terminales móviles o desde un PC habitualmente con interfaz web y demás. Y si os fijáis abajo, indicamos que todo este tratamiento de datos tiene realmente donde está la importancia, donde está el valor, en la mayoría de los casos de estos sistemas, es en los propios datos, en la explotación de esos datos. Ahí es donde metemos Machine Learning, lo que es inteligencia artificial en general. Entonces, lo que trata de representar ese diagrama en la parte inferior es que Machine Learning es aplicado sobre la propia base de datos de medidas, que ahí tenemos un almacenamiento temporal de medidas de sensores, junto con conceptos de la aplicación, porque por ejemplo podemos tener una medida de temperatura, pero si no la cruzamos con información de qué cultivo es, pues tampoco me puede decir mucho. Y además con otras fuentes. Otras fuentes pueden ser, por ejemplo, información de tratamientos o de fertilizantes, información climática de fuentes externas. Todo eso pueden ser dimensiones en ese análisis con la intención de obtener patrones o generar recomendaciones y demás. Entonces, esa parte en la que estaríamos hablando de Big Data, normalmente porque el volumen de datos de estas medidas pues, puede ser muy grande. Entonces, ahora, a continuación, siguiendo, hemos hecho el recorrido completo sobre esto, en este gráfico voy a seguir profundizando en cada uno de ellos. Luego, si queréis al final, si queréis hacer alguna pregunta, pues, lo tratamos. Empezando por el data logger, no me voy a extender mucho en cuestiones técnicas, pero para mencionar algunos aspectos clave en cada uno de los elementos que vemos en el diagrama. En los data loggers habitualmente tienen que estar preparados para soportar múltiples tipos de sensores.
con múltiples tipos de protocolos. Tenemos sensores que pueden ser analógicos, que es una señal eléctrica que se convierte a un valor numérico. Pueden ser digitales en el sentido de que puede haber un bus, le mandan comandos al sensor número 3, al 4 y recibe una medida, y con distintos tipos de protocolos digitales. Aspectos también a tener en cuenta en el diseño o en la selección de un data logger son la autonomía, por ejemplo. Estos sistemas habitualmente están ubicados en localizaciones donde no se tiene acceso o posibilidad cómoda de alimentarlo eléctricamente, con lo cual ahí tenemos que optar por soluciones que hagan un consumo muy bajo de energético, que estén la mayoría del tiempo en estado latente, dormido, con consumos muy bajos. Estamos hablando de microamperios o nanoamperios, minimizar el tiempo que esté encendido, de modo que se despierte o bien periódicamente o bien en base a ciertos eventos, para tomar la medida, enviarla y dormirse de nuevo. Normalmente, por lo mismo, está alimentado por baterías. Pensemos en instalado en una finca en campo abierto donde no hay electricidad, o incluso en un invernadero, aunque tenga electricidad, pues no es cómodo llevarla hasta cualquier punto muchas veces. Entonces, normalmente está alimentado con baterías que tienen estas dimensiones para dar esa autonomía. A veces se complementa con paneles solares, aunque también existe la posibilidad en algunos casos de alimentación eléctrica directa. El tamaño, dependiendo del contexto, normalmente no es crítico. Muchas veces pueden tener estar alojado en una caja de unas dimensiones suficientemente grandes para que sea fácil de manejar y demás. Y salvo otros escenarios en los que, por ejemplo, imaginemos que fuese un requisito que fuera muy compacto, pues entonces sí se intervendría, pero ya llevaría normalmente los sensores integrados en el mismo encapsulado. Muy importante porque ya no solo que esté en una finca bajo plástico, sino en campo abierto, pues que tiene que ser estanco, robusto y frente a ambiente agresivo. Que sea fácil el conexionado de los sensores, que no tenga que uno desmontar muchos elementos, que sea mucho plug and play, que el reemplazo de elementos sea sencillo. Como digo, la conectividad habitualmente, por la misma razón de que no es cómodo, o por ejemplo en un campo abierto, pues tenemos un data logger y se va a comunicar vía radio para transmitir los datos, no vamos a tirar cables. Lo más habitual es vía radio. Y en vía radio tenemos muchas alternativas. Tenemos lo que se llaman redes de ámbito próximo, que os pueden sonar como Zigbee y otras equivalentes. Y también ya de ámbito más extenso, estamos hablando en banda abierta pública, sería LoRa, que son unos protocolos de gran alcance. Estamos hablando depende de la visión directa, además, de varios kilómetros, con tasas de transmisión muy bajas, pero bueno, suficiente para la telemetría. O también incluso, lo pongo entre comillas, 5G, o incluso un nuevo estándar que va a salir dentro de muy poco, que es una nueva versión de Wi-Fi, que está pensado para esto. El inconveniente de algunas de ellas es pues, el tema del consumo. Hay que ajustarlo siempre en el contexto del consumo, de la autonomía que quiero conseguir. Otras veces también, en vez de que el data logger transmita directamente los sensores entre cada uno de los nodos, se pueden formar redes entremezcladas, de modo que, aunque no tenga mucho alcance el sistema de comunicación inalámbrica, en los paquetes los datos vayan de un nodo a otro hasta el más próximo a la pasarela de comunicaciones. Eso también a veces es habitual. Bueno, paso ahora a los sensores, comentar algunas características. Ya he comentado que hay sensores para prácticamente cualquier tipo de medición. La más habitual es temperatura, humedad, conductividad, pH, radiación solar, etc. Pero lo más importante que consideramos en cualquier sistema, que salvo que uno quiera hacer una prueba de concepto, es cuidar mucho la calidad de estos sensores, no ir a la acción más económica, porque la fiabilidad y por tanto la confianza en la medida es clave. Aquí, como os decía, hay muchos protocolos. El tema del consumo también afecta. A veces algunos sensores tienen que estar
necesita un tiempo de encendido, o sea, hasta del orden de un segundo para que la lectura sea válida, porque estamos durmiendo, estamos bajando todo el sistema en ahorro de energía, con lo cual cuando me despierto tengo que inicializar todos los sensores. Y luego, dependiendo del contexto, la sensibilidad del sensor pues, es clave. Pasamos a los actuadores. Los actuadores serían los elementos en los que permito realizar una acción remota. Habitualmente puede ser un relé, un contacto que cierro o abro remotamente, puede ser mecánico de estado sólido. ¿Para qué? Pues para activar una electroválvula, un interruptor para una bomba o pues, encender dispositivos remotos. Habitualmente tiene las acciones de encendido, apagado o mandar un pulsos o un encendido de una duración, etcétera. Todo eso son casos habituales. Si pasamos al elemento de la pasarela de comunicaciones, aquí estamos hablando de una pasarela que habitualmente tiene pues, dos interfaces, una para normalmente inalámbricas. De verdad que podría ser una de la parte de conexión a la red pública puede ser cableada. Podríamos estar hablando ahí que en el centro hay conexión, digamos, por cable a internet. Pues bueno, pues tendría una pasarela que tendría por un lado comunicación inalámbrica en el protocolo de los que he mencionado, puede ser LoRa u otro, y otra pública que podría ser o bien inalámbrico también a través de redes 4 o 5G u otro mecanismo. Aquí importante el tema de indoor o outdoor, es decir, si está pensada para interior o exterior en cuanto a la robustez y que esté preparado para la intemperie. Y aquí podemos mencionar un protocolo bastante habitual que se ha extendido en los últimos años, que es dentro de LoRa, que es el protocolo radio. Hay un estándar por encima que se llama LoRaWAN, que trata de gestionar todas esas comunicaciones extremo a extremo entre los data loggers y el sistema, la plataforma remota, donde puede hacer validación, autenticación, aprovisionamiento, direccionamiento, etcétera, de todos estos dispositivos y una gestión unificada de todos esos elementos de red. En el caso de la pasarela de comunicaciones, lógicamente, ya aquí estamos hablando de un elemento que tiene un consumo energético mayor y normalmente, salvo excepciones, se está ubicado en una localización que tenga acceso a la electricidad. Aunque es verdad que hay sistemas con baterías y paneles solares suficientemente dimensionados para darle autonomía durante la noche y durante días con menos sol. Si pasamos ya a la parte del lado pasada a la red pública, encontramos el bloque de comunicaciones. Normalmente se utilizan protocolos que están pensados. La cosa ha cambiado en los últimos años. Hace unos años las tarjetas de datos que se colocaban en los sistemas remotos que hemos mencionado hasta ahora, los operadores daban unas opciones de paquetes de bajo consumo, de bajo coste, con bajo consumo, por ejemplo, 10 o 100 megas mensuales, pocos datos. Ahora mismo, como todo el tema de comunicaciones ha bajado radicalmente, ya no se ve tan crítico, pero aún así los protocolos están optimizados para transmitir lo mínimo, muy compactada la información, es decir, se manda la medida y algún dato más, o las medidas correspondientes, y tratan de estar muy optimizados. Aquí en la parte de broker su función es el tratamiento filtrado, autenticación filtrado, adaptación de los datos remotos antes de introducirlo en la base de datos de medidas que menciono ahí. Uno de los protocolos muy comunes es un estándar MQTT que tiene librerías cliente para cualquier plataforma prácticamente y en la parte seguridad ahí están todas soluciones de software libre como comerciales. Y bueno, este sistema lo que hace es ya depositar las medidas, ya no en bruto, un poquito filtradas o tratadas, transformadas, en la base de datos de medidas temporales. Normalmente esas bases de datos, como digo, no se utilizan bases de datos relacionales, porque aquí estamos hablando
de unos volúmenes muy grandes de información. Estamos hablando que en muy poco tiempo, dependiendo de la dimensión de la infraestructura, del número de sensores, cada cuánto tiempo se envían, cuántas medias se mandan por data logger, porque el data logger, aparte de mandar todos los sensores que tiene, puede mandar algunos datos de ingeniería, como decir el número de paquetes, cuánta batería me queda, etcétera, el número de errores de radio, cuánto hace que, bueno, cualquier anomalía. Y eso multiplicado por, dependiendo de cada cuánto tiempo se envían esas medias, si es cada 5 minutos, multiplicado por el número de sensores, por el número de fincas y demás, se puede hacer un cálculo sencillo, de modo que en pocos meses el número de registros superamos millones, donde ya las bases de datos convencionales relacionales dejan de ser eficientes. Entonces, habitualmente se utilizan bases de datos que se llaman time series databases, en las que son sistemas que están optimizados para estos datos históricos, haciendo un reparto, troceamiento, simplificación de los datos. Por ejemplo, los datos de hoy los quiero ver cada 5 minutos, pero los de el día de hace un año justo, no quiero verlo cada 5 minutos, quiero ver una media, pues, con lo cual hago una reducción del espacio almacenado. Tienen opciones de consulta y de cálculos agregados, como darme una media con muchos criterios, etc. En este apartado hay tanto soluciones comerciales, soluciones de software libre muy potentes, incluso, que conoceréis algunos si os habéis introducido en este mundo, los proveedores de Internet más comunes como Amazon Web Service, Azure y compañía, ya te ofrecen algún tipo de servicios que le llaman dentro de IoT. Con lo cual dentro de estos servicios en la nube te desligan de toda la complejidad tecnológica que supone la recepción, tratamiento, almacenamiento y consulta de todos esos datos. De modo que uno solamente desde el lado remoto tiene que utilizar una API para depositar allí los datos en esos servicios y luego tiene otra API para hacer consultas sobre los datos almacenados. Pero me despreocupo del escalado y de los rendimientos de todo eso. Ya si pasamos, ya quedan pocos elementos, si pasamos a la parte de la plataforma, ya sería, estamos hablando de la aplicación, pues una aplicación depende del contexto. Si estamos hablando de una aplicación que trata de monitorizar una finca, por ejemplo, de un cultivo, pues, o de una plataforma en la que gestionan múltiples agricultores con sus correspondientes fincas, cultivos, elementos de sensorización y demás, pues eso está, normalmente se implementa y la persistencia de esa información suele estar en bases de datos relacionales, con servicios web y con accesibilidad desde web y móvil, con gráficas y demás. Suelen tener una sección de alertas y una sección de recomendaciones y demás, pero ya depende del objeto de la aplicación. Y como mencionaba al principio, ya terminando, la parte a todo este conjunto de datos donde está el valor, a muchas compañías lo que están primando es disponer de esos datos, porque esos datos es el petróleo de este siglo. Los datos son la clave y aquí estamos hablando de grandes volúmenes. Entonces, los grandes volúmenes hay que tratarlo con otras técnicas, no son las tradicionales de extraer datos y filtrar, sino tienes que intentar uno cruzando con otras dimensiones, como he mencionado antes, intentar sacar, detectar patrones, obtener recomendaciones que de vuelta vayan al sistema de la plataforma de gestión y aporten información útil para el usuario final. Y luego finalmente, toda esta infraestructura, hemos contado la parte desde que extraemos las lecturas de los sensores hasta que se almacenan y un usuario las podría ver en una pantalla, en una gráfica, por ejemplo, o que saliera una alerta o que el sistema me hiciera una recomendación sobre el riego. Toda esta infraestructura requiere un sistema ya desde el punto de vista de gestión de infraestructura, de monitorización de todos estos elementos, porque son muchos puntos de fallo, desde cualquiera de los elementos de la plataforma, como broker, base de datos diversas y demás, que pueden estar gestionadas por terceros, como he mencionado antes,
o en infraestructura propia, así como puede haber una caída de comunicaciones tanto en pasarelas en las pasarelas en los sitios remotos, puede quedarse un data logger sin batería, puede haber errores de comunicaciones, un error de lectura, etcétera. Hay muchísimos puntos de fallo y eso requiere de un sistema ajeno a lo que es la explotación de estos datos, sino de gestión de esa infraestructura, pues para actuar cuanto antes y por lo menos detectar, identificando también dependencias. Por ejemplo, si se cae la pasarela de comunicaciones, lógicamente se van a generar alertas que no hemos recibido datos de multitud de sensores que están detrás de esa pasarela, ¿no? Puede haber 10 data loggers con 40 sensores y claro, de ninguno de ellos vamos a recibir medidas, pero porque ha caído la pasarela, no porque haya un problema en los data loggers. Entonces, toda esa gestión de jerarquía y de dependencia y notificaciones son las que se deben tratar también como parte del sistema. Eso ya sería de una parte de gestión de la infraestructura. Y ya visto, ya termino. Aquí en la siguiente transparencia simplemente os pongo ahí unas imágenes para que veáis unos ejemplos de sensores. En la parte superior izquierda es un sensor que tiene toma de temperatura y humedad del suelo, conductividad eléctrica y contenido volumétrico de agua, por ejemplo. Eso se entierra a distintas profundidades y con él se pueden sacar correlaciones entre el riego, la conductividad, que puede afectar puede venir tanto por las condiciones del suelo como por el propio riego, ¿no? Por los componentes del riego. Y a la derecha tenemos una estación meteorológica que puede tener humedad, presión atmosférica, presión de vapor y temperatura ambiente. A la izquierda abajo tenemos un típico gateway, en este caso de pasarela de outdoor, donde puede tener tanto conectividad por Ethernet, por cable, lleva tarjeta SIM, lleva antena de radio, posibilidad de conectar una antena de radio pues eso, de un monopolo, por ejemplo, de unos 80 o 90 centímetros para dar más alcance y todo esto gestionable remotamente. Y a la derecha pues podríais ver también un esquema donde ahí dentro se podría alojar un data logger con su antena para comunicación con la pasarela y en la parte inferior, como mencionaba, pues tomas para el conexionado de los sensores remotos, porque por ejemplo el primero que he comentado estaría enterrado y llegaría con un cable y un conector para su conexión interior. Bueno, ya con esto espero haberos dado un repaso de todos los elementos que intervienen en un sistema de IoT. Aquí estamos hablando, puede ser el contexto de agricultura, puede ser cualquiera. No tendría diferencia y los elementos pueden variar pues, en función de puede ser incluso más complejos, pero básicamente todo esto, hay que tener en cuenta todos estos sistemas. Cuando se utilizan algunos, cuando hablamos de servicios IoT en la nube, estamos hablando en el contexto de los datos, dónde llegan, dónde son tratados y almacenados. Lo que hagamos con ellos ya es también responsabilidad nuestra que tenemos que implementarlo en algún sitio. Ya le paso el testigo a Víctor y luego si queréis tener alguna duda, pues lo comentamos. Gracias. Muy bien, Cristóbal, pues él lo ha explicado muy claramente todos los elementos de un sistema muy preparado de lo que vamos a hablar ahora, para el sector agrícola, en particular para dentro de la finca. Yo quería también que todos entendiéramos que en el concepto de Internet de las cosas hay un concepto también de lo que antiguamente y que todavía está en vigor, que es la innovación abierta. Pensemos, en el caso que ha contado Cristóbal, pensemos que yo estoy en un invernadero y que tengo sensores pues, de un fabricante, otros sensores de otros sensores de otro, que mañana hay una máquina que también se quiere conectar, con lo cual la información, el dispositivo para comunicar de esa máquina puede ser de otro fabricante. Entonces, cuando hablamos de la innovación abierta, hablamos de que para sistemas de IoT es fundamental, sobre todo en algunos sectores, es fundamental que se pueden integrar y agrupar empresas que tienen el mismo común, en el objeto del mismo común. No tiene sentido
que yo pueda participar, yo no tiene sentido que se pueda hacer, lógicamente, tiene sentido montarme una estructura de un sistema para enviar datos, por ejemplo, de un sensor de agua dentro de un invernadero y otra estructura diferente para enviar de un sensor de temperatura del ambiente o de la humedad del ambiente o de abrir o cerrar con puertas o de lo que sea. Pero lógico que esté todo integrado. Entonces, hay tecnologías que permiten que esto pueda ser, pues todas las tecnologías web, toda la tecnología de desarrollo de aplicaciones, el tener modelos como, por ejemplo, los computing, etcétera, etcétera. Pero es importante que las empresas que están trabajando en esto y tienen un objetivo común, pues se preocupen para que, por ejemplo, pues se puedan integrar de forma, no digo fácil, pero sí bajo los estándares que hay, integrar equipos de diferentes fabricantes y esos equipos pues se puedan estar integrados en lo que es el sistema, puedan recibir la información y después procesarla en base al equipo que ha enviado la información. Por lo tanto, cierto que las políticas de I+D+I, de apoyar no solamente la financiación a las empresas emprendedoras, sino también de dar cobertura a este tipo de estrategias colaborativas o cooperativas, existen. De hecho en Europa hay plataformas como Figuare, para los que no, que se ha diseñado, una plataforma diseñada para hacer aplicaciones tratando de concentrar este tipo de cosas, es decir, que sea de una forma única y que se pueda utilizar. Es importante, y lo digo importante porque si no, no lo vemos que es así, después va a ser difícil que podamos conseguir que haya muchas oportunidades de negocios. Si no, montaríamos un garigay, ¿no? de soluciones, de cada una diferente. Lo importante es integrarlas y agruparlas si es preciso. Vamos a insistir y ahora veremos en qué sectores creemos que van a que están generando oportunidades. Bueno, esto lo hemos visto antes, de que está creciendo, de que se está apoyando, de que están apareciendo, pero ¿qué sectores son, desde nuestro punto de vista, los sectores que están ya introduciendo esta tecnología, o que llevan años, y que en un futuro van a ser predominantes? Aunque he puesto todos, los que me parece desde eficiencia energética, Smart City, medio ambiente, agua, domótica, movilidad, salud, administración, por supuesto, agrifood, ¿no? Industria, turismo. Yo creo que habrá unos que tirarán más que otros. Por ejemplo, la movilidad y el transporte. Cada día se está invirtiendo más en lo que es el vehículo conectado. Al fin y al cabo, el vehículo conectado es un vehículo que lleva sensores que comunican información no solamente de posicionamiento, sino de averías, de todo, de todo, de todo. Vamos, que ya hay vehículos que nos están diciendo cada vez que se pasa, no sé, cualquier aviso, nos van comunicando o que detectan algo. Entonces, ahí se está trabajando muchísimo. En las Smart Cities, igual, se está trabajando muchísimo. En agricultura nos gustaría que se trabajara cada vez más. Y en lo que es la industria, por supuesto. Toda la industria en sí, para favorecer todo lo que son las mejoras de los procesos de producción, pues cada vez se tecnifica más, se robotiza más, y esa robotización y esa automatización hay que comunicarla, ¿no? Ese robot que está por ahí moviéndose tiene que estar unido y conectado y mandando y recibiendo información para activar o para desactivar, sobre todo enviando información. Entonces, bueno, estos son los sectores que desde nuestro punto de vista van a crecer más o están creciendo ya, algunos más que otros, y que genera pues, bastantes oportunidades. En el caso nuestro, que es el que vamos a ir, ya hemos visto al principio, como comentaba, una idea de las tendencias, de los avances, de los millones de equipos que se van a conectar. Hemos bajado después a la tecnología para que vierais cuáles son los elementos, tanto hardware como software, que tiene que haber. Existen normativas, como es lógico, y va a dar detalle de un sistema de IoT muy particularizado para una aplicación. Bueno, pues ahora seguiremos hablando de ese sistema para algunas de las aplicaciones que voy a contar. Desde nuestro punto de vista, la aplicabilidad de todas estas tecnologías en el sector hortícola se materializa en estos entornos, tanto en los invernaderos inteligentes hasta la planificación estratégica de comercialización. Es decir,
podemos considerar que toda la cadena de valor del sector agro es susceptible de utilizar este tipo de tecnologías. Yo he tratado de diferenciar 4 áreas que me parecen importantes para cubrir. Una que es la trazabilidad agrícola, otra que es la agricultura de precisión, otra que es la gestión del agua y el cambio climático, o sostenibilidad, como ahora se llama ya. Y, por supuesto, la última, la aplicabilidad de equipamiento inteligente, sean robots, todo lo que pueda aparecer con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces vamos viendo uno a uno de estas áreas donde entendemos que las tecnologías pueden favorecer. En el caso de la trazabilidad agrícola, en la trazabilidad, ¿qué implica la trazabilidad agrícola en tu sector? Pues implica la recopilación, el almacenamiento, la gestión, la difusión de la información social del producto. Y cuando hablamos de que nuestros productos agrícolas están trazados, es que sabemos desde dónde, hasta de la semilla, de qué proveedor vino la semilla, en qué semillero se sembró, se plantó al principio, qué producto generó en el invernadero X de la finca tal, ¿no? Y dónde se confeccionó y a quién se le envió. Eso lo sabemos, hace muchos años que esa trazabilidad la estamos haciendo, pero ahora lo que nos permite las tecnologías poder conseguirla de una manera mucho más sencilla y mucho más automatizada. Porque somos capaces desde todos esos puntos, ya no solamente utilizando técnicas como blockchain, que puede existir, sino además con este tipo de dispositivos podemos sacar información en todos estos, en toda esa cadena, ¿no? Entonces aquí aparece, pues desde, también podemos conocer los insumos suministrados, la finca, las ubicaciones, las semillas superactivas, como decía, los recursos utilizados para crear el producto, es decir, podemos sacar información de huella hídrica, de huella de carbono, es decir, podemos obtener información de todo lo que se ha estado utilizando para obtener ese producto. Por supuesto, si nos pasamos dentro ya a la parte de comercialización, cadena del frío, ya sabéis que cada día más el transporte nuestro, o el transporte que utiliza estos productos perecederos, están conectados. Es decir, ya la mayoría, pocos hay que no estén conectados. Todos llevan ya sensores, están transmitiendo información y en algunos casos no solamente transmiten para informar, van grabando y cuando llegan a destino descargan la aplicación para que vean que con los sensores que iban tomando de temperatura, kilometraje, posicionamiento, etcétera, etcétera, pues que no ha habido ningún problema ni de parada, ni de cambio, ni de bajada del tema de frío, etcétera, etcétera. Eso es importante, ¿no? Es decir, entonces, el agrupar todo esto, pues también es importante, ¿no? La presentación del producto a los consumidores, pues igual, podemos tener dispositivos que puedan ir informando, pues como decía al principio, va a haber cada vez más dispositivos en la calle o en ciertos sitios que conforme vayamos pasando detectarán que estamos y nos mandarán al móvil cualquier cosa, una rebaja o o cualquier otro tipo de información. Pues en el caso de la agricultura igual, puede ser que eso nos permita pues analizar la gente que ha estado cercana a esos productos, sea comprando o simplemente viéndolos. Eso es importante. Si nadie se acerca, pues es difícil que ese producto se pueda vender, ¿no? Por eso. Y, por supuesto, la economía circular. Dentro de la trazabilidad, de que cualquier elemento dentro de nuestro sector pueda ser reutilizado y pueda ser validado y trazado. Hoy, recientemente, hace una semana, se hablaba algo de la trazabilidad dentro del sector del tema de plásticos, de que se está poniendo en marcha una aplicación, la Junta de Andalucía, pues para validar eso, para validar que el sector se compromete y además pues que se traza y trazar esa información de ese elemento que ya no se va a utilizar y que puede ser convertido a otro es importante. Bueno, de tecnología no quiero hablar, pero que sepáis que muchas de estas informaciones se suministran desde sensores dentro del sistema que aplica Cristóbal, pues esos sensores que estaban en la parte izquierda de abajo y donde mandan información o indicadores o variables, también con etiquetas RFID y también con código de barras también se pueden enviar información. Es decir, lo único que se daría pues que alguien, una máquina o alguien, pues leyera la etiqueta
de refío o del código de barras para seguir enviando información. Esto es un ejemplo claro dentro de nuestro sector y es un área fundamental, la trazabilidad agrícola. La siguiente es lo que comúnmente se llama agricultura de precisión, la que hemos llamado siempre agricultura de precisión, pero especialmente dentro de esta área la he querido considerar aquí más que como un área completa o las 4 áreas dentro de la agricultura de precisión, porque me parece que está mucho más enfocada aquí, a emplear métodos de análisis de producción, de control y seguimiento e interpretación para tomar decisiones. Es fundamental. Para eso, si quiero automatizar la toma de datos de las zonas de cultivo, para que me den información de todo lo que necesito, temperatura, humedad, pH, nutrientes que hayan ido, etcétera, etcétera. Todo eso me va a ir dando información, la voy a corralear o la voy a agrupar, además con la información de uso o de producción que se ha tenido durante ese día, o ese mes, o esa semana, o en esa finca durante todo el año. Al final, esa información es importante. La recogida de información, también datos de la producción dentro de la transformación, sea en una cooperativa o sea en una comercializadora, pues es importante pues saber dónde va, a quién va y a qué mercado va, para después conocer en ese mercado hasta si pudiéramos, hasta a qué cliente, si no al cliente final, por lo menos si vendemos a mayorista, pues a qué minorista le ha llegado ese producto. Bueno, pues todo esta información pues es posible con este tipo de tecnologías. Por supuesto que una vez que las tenemos bien agrupadas, como decía Cristóbal, analizar y tomar decisiones es mucho más sencilla, porque hay ya herramientas potentísimas que sacando información de esa base de datos, que puede ser temporal o no, de donde se va recibiendo toda la información, pues podemos en tiempo real predecir o tomar decisiones, es decir, informar a la persona o a los encargados de cómo tiene que actuar o cómo tiene que interactuar en base a la información que se ha recibido. Al final, todo esto nos permite dos cosas. Una es, si somos capaces en la finca de disponer de dispositivos o otros equipos que nos den información, al final podemos gestionar la finca. Podemos saber todo de la finca, no solamente. Hoy también sabemos parte de ese todo, no todo. Hoy no, hay cosas que se suponen. Sí, hoy el saber la producción, por supuesto que se conoce, como no se va a conocer la producción que ha hecho la finca, pero el tener una gestión completa de todo, por tiempo, por horas, inclusive el control de las tareas, de las personas que están en la finca, todo es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a después a hacer una gestión empresarial de todo el negocio y analizarla. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esta área llamada agricultura de precisión, que muchos la consideran como todo, que es agricultura de precisión, es importantísima y cada día hay más. Es decir, cada día estamos incorporando este tipo de tecnologías para controlar o conocer algo de lo que aparece ahí escrito. Otra área donde consideramos importante, y más ahora por el tema medioambiental, aunque yo aquí lo había considerado como agua, pero realmente podemos llamar temas de sostenibilidad, ¿no? Es por la gestión de recursos que utilizamos, que son fundamentales pues para todo esto, de recursos de riego y su optimización, ya sea porque tengamos una finca hidropónico o no hidropónico, es decir, podemos controlar perfectamente el gasto de este recurso y analizar en su día, ya se está haciendo análisis del gasto del agua por ciertos productos, es decir, no todos los productos consumen la misma agua. Pues se puede analizar cuál es el valor idóneo del uso o del gasto del agua según el producto. Entonces, el tener la información y validarla conforme se va sacando el producto es básico, porque nos ayuda no solamente a tomar decisiones, sino también a hacer previsiones para otras cosas, ¿no? Y sobre todo también para hacer teledetección. Hoy en día, cuando en muchas fincas, cuando se quiere activar el agua o desactivar, pues se tiene que ir la persona, porque no están automatizadas, ¿no? Tienes que ir pues, para abrir el grifo o abrir la válvula
y mezclar lo que haya que mezclar pues, para activar el riego por goteo y cuando pase una hora hay que ir a cerrarlo. Bueno, pues eso a través de todo esto ya se podría hacer. Como pongo aquí, pues para esto de gestión del agua o temas subiendo un poco más trascendental de sostenibilidad, llamémoslo así, más que de gestión de agua, necesitamos contadores, sensores, válvulas, etcétera, equipos que puedan conectarse a través del sistema parecido al que ha dicho Cristóbal o igual y que puedan enviar información para que remotamente podamos gestionarla y optimizar todos los recursos. Esto nos va a ayudar a todo, no solamente a mejorar, a ser más competitivos, pero también a controlar también nuestros gastos. Es decir, al final, cuanto más información tienes, mejor te ayuda tu negocio para todo. Y por último, la cuarta área que yo había puesto ahí, que me parece importante, donde este tipo de tecnologías se van a aplicar, es la utilización de equipos inteligentes, llamémosle robots, sistemas generales de riego y clima, etcétera, etcétera, que faciliten las labores de producción. Yo he puesto un robot mañana, aparte de robots, pues podremos drones o podremos otros sistemas que puedan ser autómatas, que sean inteligentes y que puedan moverse o activarse, etcétera, etcétera. La realidad es que la mecanización inteligente dentro del sector es importante, ya no solamente para la finca, sino también para ciertas líneas de actividad, como puede ser las cooperativas, las comercializadoras. Cada vez se está tecnificando. Hay un ejemplo claro, si vais a cualquier empresa del sector agro que tenga una manipulación para quinta y sexta gama o cuarta gama, ya pues cada vez están más automatizadas. Vaya a cualquier fábrica de este tipo de cuarta, quinta gama, veréis que la mayoría de los sistemas están automatizados, están controlados, sean robots, o sean máquinas, sea lo que sea. Esto nos permite, pues como pongo ahí, si recibimos información de estos sistemas, pues podremos validar y podemos controlar la producción, etcétera, etcétera. Si además, como decía, en el caso, por ejemplo, lo he dicho antes para la finca, pero es trasladable también a otros temas como, por ejemplo, las comercializadoras o los centros de manipulado, ¿no? En el centro de manipulado, ahí obteniendo información, a través de este tipo de tecnología somos capaces de determinar qué líneas son productivas, por qué unas no, otras son más rápidas, otras son menos rápidas, y podemos tener información para analizar todo y poder compararlo. Y bueno, pues al final no quiero ser más, pero el sector, el impacto dentro de esas 4 áreas, a nosotros, desde nuestro punto de vista, entendemos que el impacto va a ser muy directo, que nos puede seguir posicionando no solamente en el modelo actual que tenemos, el modelo de Almería, que es un modelo envidiable en muchos sitios, sino también para el futuro, de seguir liderando este modelo de agricultura intensiva. Si logramos también seguir aplicando la innovación utilizando estas tecnologías, porque es así como se debe de hacer, ¿no? Y como pongo ahí también, optimizar la producción, nuevos procesos más competitivos y definir estrategias de comercialización y mercado es absolutamente necesario. Es decir, sabemos que otros productos dónde van, cómo se negocian los precios y sabemos dónde tenemos que aplicar. Entonces, todo lo que sea una mejora del gasto productivo, pues una mejora que va directamente, en este caso, dentro de las cooperativas, pues al agricultor, porque el agricultor al final, si se vende más caro o se vende con menos gasto, pues obtiene mucho más beneficio, ¿no? Al fin y al cabo. También, bueno, pues para mí creo que el meterse en estas tecnologías, pues muchas empresas del sector TIC deberían de potenciar sus líneas o aparecer otras nuevas. Si hacemos un sector TIC potente y competitivo, igual que otros subsectores dentro de la industria auxiliar de la agricultura, yo creo que tenemos mucho camino adelantado para seguir manteniendo este liderazgo, porque el liderazgo del modelo Almería no solamente está en que producimos, sino que hemos sido capaces de innovar y aplicar las innovaciones al sector y a la utilización de esas innovaciones pues, para producir mejor y más rápido, ¿no? Es decir, hay gente que cuando viene pues se extraña, ¿no? Pero bueno, es así. Y por supuesto que hay otros subsectores de la industria auxiliar que utilizando esto se verán beneficiados, pues el riego
los riegos, todo el sector de riego, el sector del clima, de los fitosanitarios, empresas, por ejemplo, de control biológico, y nos dice que mañana no haya un sensor o una cámara que esté tomando vistas o tomando fotografías o imágenes y que vaya analizando, y si ve que hay empieza algo de plaga, pues que informe automáticamente, pues, para hacer el control biológico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estos subsectores también se van a desarrollar y se van a mejorar, es decir, van a innovar aplicando estas tecnologías, ¿no? Por supuesto digo que el impacto indirecto y vamos, todo lo que estoy diciendo va en esta línea. Esto también nos ayuda también no solamente a que el sector crezca de la agricultura, sino también a que exista mayor capacitación y cualificación del sector primario. Es decir, no lo quiero decir, quiero esperar hasta este momento. El introducir las tecnologías nos permiten a todos. Miremos qué ha pasado con el móvil. El móvil, en los años 95, 96 ya empezaba a haber móviles. Eran móviles grandes, la comunicación era analógica, no era digital, era SMA, pero ya había móviles y algunos lo utilizaban porque era fundamental para su negocio, móviles en sus coches, pues, para comunicarse. Al final todos hemos aprendido a utilizar el móvil y muchas de las facilidades que nos da el móvil, no solamente para hacer llamadas telefónicas, sino hay otras facilidades y servicios que te da el móvil y lo hemos aprendido. Yo creo que aquí pasará exactamente lo mismo. Habrá que implicar al sector productivo, o sea, al agricultor, sector primario, para que empiece a involucrar esto, porque es bueno para ellos, pero también para analizar. Es decir, no solamente para generar información de la temperatura que es la finca, no, sino que esa información agrupada y validada con la producción del producto que está ahí, pues nos puede permitir obtener información mes a mes para analizar por qué en un mes o en otro, qué pasó o qué no pasó, qué se produjo más o se produjo menos o qué pasó, ¿no? Es decir, creo que es importante este tipo de información y el impacto está ahí. ¿Qué estrategia pienso yo o pensamos que puede haber para esto dentro del sector? Creemos que unificar esfuerzos y líneas de actuación para definir soluciones y servicios, yo creo que es fundamental. Es decir, lo decía al principio, pero ya quiero explicarlo mucho mejor. Tú a un agricultor que le vamos a dar, por ejemplo, un móvil para que a través del móvil pueda activar o desactivar el riego por goteo, con una aplicación no podemos ponerle otra aplicación que haga otra cosa, otra aplicación que haga otra cosa, o otro mecanismo que active desde otro sitio. Hay que intentar, pues, agrupar, hacer una estrategia y unir esfuerzos y actuación, pues, para que al usuario final, en este caso, que si nos planteamos el sector primario, la solución o el servicio que le vayamos a dar puede ser una solución o un servicio basado en una tecnología, pues permita entrar esto. Entonces, aquí pongo que las tecnologías avanzadas como hardware libre, sensores, GPS, es decir, lo que saben las empresas de tecnología están ahí, que utilizando procedimientos para que estas soluciones y servicios se puedan dar en modelo SaaS, es decir, modelo de pago por uso, en que no por tener esta solución tenga que comprar toda la solución, sino, oye, hay modelos que, oye, utilizo, pago por mi utilización. Y creo que es un modelo factible. Y es un modelo al que deberíamos de ir emigrando todos, ¿no? Optimizar actividades productivas de negocio, es decir, plantear soluciones de servicios que vayan en esta línea, como comentaba al final, de las 4 áreas. Creemos que si se aplican bien nos van a asegurar el éxito actual, por supuesto, pero también el futuro, porque vamos a ir avanzando, vamos a ir por delante de otros. Y cuando tú tienes información y la sabes utilizar, siempre esa información te ayuda a ir por delante de otros. Y después, lógicamente, esas soluciones y servicios, esa estrategia debe ser fácil de utilizar e integrada en el uso cotidiano. Cuando digo, pues me refería a eso. Cuando he dicho el ejemplo del agricultor con el móvil, pues eso, que es una aplicación fácil de utilizar y que no tenga que ser un experto para utilizar esto. Yo creo que cada día más se consigue que sea así y ahora pues lo que viene es a aplicarlo. Bueno, otra estrategia que es verdad que se está consiguiendo
que esto a lo mejor se tenía que haber hablado hace 4 o 5 años, pero bueno, que no está mal, que se hable ahora también, para que las empresas que se dedican a esto lo vean. Las soluciones y servicios que vayamos a aplicarle deben de ir muy bien, si es posible, agrupadas. Yo aquí he tratado, en las siguientes, plantear lo que desde mi punto de vista creo que es una oportunidad o oportunidades que va a haber para el sector tecnológico, pero también para el sector de la agricultura. Para el sector tecnológico, que creemos que pueden desarrollar este tipo de soluciones y servicios, pero también para el sector de la agricultura, para utilizarlos y como herramienta útil para gestionar su negocio y para aplicarlo en ciertas decisiones. He puesto un ejemplo y la he categorizado de esta manera. Hay proyectos y soluciones dentro de lo que yo llamo el Smart Greenhouse, ¿no? El invernadero inteligente, desde tener sensores de temperatura, de pH, de agua, de humedad, de detección de plagas, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto más sensores podemos tener, que sean sensores que nos den información correcta, pues mucho mejor, ¿no? Que además el sistema integrado de clima, de riego, gestión de nutrientes, apertura de ventana igual, control de producción, de acceso, de tareas, de vigilancia igual, sistemas externos de temperatura, viento, humedad, que puede haber también. Es decir, todo esto son soluciones o pequeñas soluciones que serían viables dentro de utilizar este tipo de tecnología. En la agricultura de precisión, como decía antes, por recogida de datos, indicadores, análisis de información, sistemas y patrones inteligentes, toma de decisiones, predicciones. Si somos capaces de obtener información de todos esos sitios, podremos analizarlo. Ahora hay ya tecnología. Y por supuesto en la calidad agroalimentaria y en lo que antes llamamos criterios de sostenibilidad, si somos capaces de conseguir obtener información para analizar la huella hídrica, pues nos va a permitir también validar, a veces decimos la huella hídrica sobre una finca, sobre un producto determinado, a lo mejor no la conocemos cuál sería la huella hídrica adecuada, pero no lo sabemos porque necesitamos tener valores, tenemos que ver cuál es el mejor uso y la mejor producción y sobre eso decir, oye, pues en algunos casos sí se sabe, ¿no? La huella de carbono igual, ahora que estamos con los temas verdes y lo decimos reiterativamente en muchos sitios, que nuestra agricultura, la huella de carbono perfecta, vamos, es una agricultura sostenible y además que cumple muchas de las medidas de la ODS, de la Agencia 2030, ¿no? De medidas de sostenibilidad, la gestión medioambiental en general, con todo lo que es el tema de economía circular, como hablamos antes, todo el control biológico y certificación. Bueno, estas son pequeñas soluciones que yo entiendo que se podrían ir desarrollando. También en proyectos y más, mejora vegetal, pues también ahí se puede utilizar. Si estamos en mejora vegetal o genética, hay que analizar este tipo de variedades. Pues si tenemos cajas de ensayo donde probarlo, o bancos de germoplastas, pues también se puede. En gestión empresarial, bueno, esto ya existe. También es verdad que algunas aplicaciones que estoy poniendo aquí ya existen, como estas de gestión empresarial, pero que ahora esta gestión pueda tener también módulos que puedan recibir información de ciertos componentes de IoT. Pues es importante que estos módulos, estos RP se puedan abrir o se puedan utilizar a través de las APIs que puedan tener, pues en ciertas aplicaciones mandar información de algo. Yo creo que es importante. He puesto MOL, Orto, dentro de lo que es el tema de comercialización. Yo creo que también, como decía, esto es aplicable dentro de la cadena de valor. En la cadena de valor también está la parte de marketing y de comercialización. Pero yo creo que también se puede utilizar información que se puede sacar, porque se puede conocer pues cuando se subasta, dónde va, y ya lo sabemos por la trazabilidad. Pero bueno, yo he tratado de determinar aquí un conjunto de soluciones y proyectos que algunos existen, vamos, que no me invento nada, que es factible, que se pueda utilizar. Y ya por último, ya acabo, que me estoy extendiendo y no quiero ser más pesado, deciros que ya en el horizonte 2020 ya se utilizó, como pongo ahí, es decir, en el periodo 2007-2013 se aplicaron primero estímulos de finalización y algunos se utilizaron, pero es que en el 2020 ahora veréis que también aquí se aplicaron estímulos para aplicar y modernizar la industria de la agricultura a través de estos proyectos. Bueno, algo se hizo,
Pero esto ya queda mucho, muy lejos, el 2007-2013. En lo que es Horizonte 2020, que es el periodo 2014-2020, más 2 años más que estamos terminando ahora, se crearon 3 pilares importantes, uno que ponía retos sociales, otro liderazgo industrial y competitivo de Europa y otro excelencia en la ciencia. Bueno, el presupuesto que se utilizó para todo esto fue de 76.800 millones de euros. Si quiere información, puede sacarlo ahí, pero también es verdad que esto ya ha pasado. Ya tenemos que olvidarnos y ahora tenemos que posicionarnos en lo que va a venir ahora. Yo no he querido poner nada porque ahora ya estamos entrando, yo creo, ya tenemos también alguna información del periodo nuevo, hasta el 27, hasta el 2027. También tenemos alguna información de los Next Generation, en particular del PERTE agroalimentario, que podía afectar, pero mejor que eso poco a poco se vaya viendo. Lo que es una realidad, y ya con eso acabo, es que estas tecnologías de IoT, de Internet de las Cosas, están transformando el modelo productivo agrícola y lo van a seguir transformando. Que no tan, la penetración no es tan rápida como nos gustaría, pues seguramente no lo es, pero que yo creo que tarde o temprano se irán incorporando porque al final el agricultor, la cooperativa necesita tener las tecnologías pues, para obtener información y que no son tecnologías que van a generar más gastos, al contrario, estas tecnologías tienen su gasto, pues esto tiene su coste, pero al final los beneficios son bastantes, son excelentes. Es un camino que tenemos que continuar en el sector, como digo, que está iniciado, que se debe integrar con otras iniciativas que refuerzan el sector y si refuerzan nuestro sector están reforzando lo que nosotros llamamos el modelo Almería, ¿no? El modelo Almería a nivel mundial, es decir, la marca, porque al final es una marca, donde es un modelo sostenible, es un modelo controlado, es un modelo que produce, que es un modelo donde con menos terreno somos capaces de producir más, que además somos sostenibles. Y bueno, pues, como digo aquí, la ayuda y la financiación para el periodo nuevo van a seguir dinamizando estos proyectos y apostando. Entonces, lo que es importante, que no solamente las empresas de tecnología, sino también que otro tipo de agentes ayuden al sector, como las instituciones y las asociaciones, lo ayuden a tratar de incorporar este tipo de soluciones y validarlas conjuntamente. Yo sé que hay soluciones y me he encontrado ejemplos de sensores que empiezan a funcionar y con el tiempo se van degradando. Pues hay que analizarlo, el por qué esos sensores o se degradan, pues, por lo que sea, y la información que estamos teniendo no es tan excelente como al principio. Pues hay que verlo para resolverlo. Y eso es pues, una apuesta no solamente del que hace la tecnología, sino también del que la utiliza, ¿no? Pues para que esa tecnología, que es muy novedosa, funcione mejor, ¿no? Y se transforme, porque al final este tipo de tecnología, sobre todo algunos de los sensores, son sensores que salen casi del laboratorio, ¿no? De la I+D. No son sensores que lleven años funcionando y que tenemos experiencia en su utilización, no. Al contrario, hay algunos que son muy novedosos. O si ponemos algunos equipos o dispositivos para control de plagas, pues van a ser súper novedosos. Ahora hay chips que se han creado, muchos por el sector automovilístico, para detectar sobre todo la frenada y los golpes y tal, pues que son capaces con una precisión de detectar imágenes y validar esas imágenes con una base de datos, ¿no? Bueno, en fin, que desde mi punto de vista creo que es una apuesta y bueno, y ya con esto termino y bueno, pues al terminar voy a dejar la presentación y si hay preguntas que alguien quiera hacer, yo voy a mirar el chat, si alguien ha puesto preguntas y podemos contestarlas, pues perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes, voy a leer un poco el chat y si podemos... bueno, alguna al principio es que no se movía, no sé si no se... Yo he visto todas, no sé si es que no se ha hecho bien la presentación, no obstante, dejaremos una copia y el que quiera, pues que se la envíe. Sí, bueno,
es que todo ha explicado todo lo que es la tecnología en una, para no hablar, porque las otras slide, que era pues hablar pues, de los sensores o de la parte, lo que compone la tecnología de IoT, que hay software, hardware y tal, pues hemos pasado, nos parecía que era más importante que viera ahí un ejemplo para entenderlo. Es decir, siempre un ejemplo es más fácil entenderlo que las transparencias, ¿no? Pondré el vídeo alguna vez que termine el curso, me parece muy interesante, pero tengo que echarme. Bueno, pues parece que hay pocas preguntas. También nuestra intención es que no hubiera muchas, porque como decía al principio cuando hemos empezado, la intención de esta jornada, seguramente haremos más, era simplemente dar una visión o explicar lo que es el escenario de IoT y la aplicabilidad que puede tener el sector agro, muy por encima. El entrar a soluciones que ya existen o que van a existir, yo creo que eso lo podemos dejar para otra jornada y posiblemente en esa jornada yo no esté, habrá ponentes que puedan explicar algunas de las soluciones que tienen y cómo pues, se pueden aplicar, ¿no?, el sector, algunas de las soluciones. Por eso digo que, vamos, si no hay preguntas no hay mucho más, pero bueno, que simplemente eso y deciros que gracias por la asistencia a todos los que están. Espero que esto haya servido pues, para dar una idea y movilizar a que la tecnología tiene que estar en el sector. Siempre hemos hablado de la digitalización. Yo creo que es importante que la tecnología se aplique en los sectores y que los sectores la incorporen cuanto antes. Y tenemos que ayudar entre todos a que así sea. Sabemos que es difícil, pero debemos intentar y luchar. Ahora que hablamos tanto de la transformación digital, de las empresas y de todo, yo creo que debemos apostar. Hay soluciones como estas que no creamos que son muy complicadas, caras. No, a veces no son tan caras para lo que se obtiene. Hay sensores, nosotros conocemos soluciones de empresas particulares, sensores para el control de humedad de la planta, sensores que se penetran de alguna empresa israelita, que los conocemos, que funcionan muy bien y sabemos los precios y están funcionando bien. Hay algunos que se ponen dentro de la finca y están obteniendo, pero bueno, como esos hay muchos más. La idea es que si esto se aplica en las fincas, pues habrá empresas de tecnología que avancen más, que se innoven, que cojan la iniciativa de avanzar y de crear. Si no se utilizan, pues las empresas tecnológicas pues no apostarán por este tipo de tecnologías. Y ese es un poco el este. Y nada más, pues mucho gusto para todos y el que quiera más información, pues que nos pregunte. Y ya vuelvo a repetir, iremos comunicando dentro de coworking otro tipo de jornadas, algunas a lo mejor mucho más genéricas, otras más particulares. Ya hicimos una de blockchain, no han preguntado si vamos a continuar, a lo mejor algún día más también hablamos también de blockchain, pero ya más particularizado para algunas soluciones, en vez de hablar, porque se habló de blockchain particularizado para las criptomonedas y para los tokens, ¿no? A lo mejor algún día hablamos de blockchain particularizado para otro tipo de soluciones del mercado. Entonces, también el que tenga interés, pues que nos escriba, nos mande un email, correo diciendo pues si le gustaría tocar alguna materia. Nosotros encantados dentro de la jornada que hacemos en el coworking, que para eso, un coworking digital, pues apoyar a todo esto, ¿no? Y dar a conocer todas las iniciativas o soluciones que puede haber en el mercado para las empresas. Y con eso concluyo. Me he pasado 5 minutos, son las 6:30 y 6:35 y nada más. Adiós a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.